Hoy vamos a estar contestando una última pregunta. Y esa última pregunta es, ¿decidiré vivir para Dios o para mí? Ya que tú sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida, que es glorificarlo, que es honrarlo, que es amarlo y amar a las demás personas, ¿vas a hacerlo o vas a vivir para ti? Vas a vivir por tus propios deseos. Y es una decisión personal que cada uno de nosotros tiene que tomar. Hay veces que nosotros queremos servir a Dios y honestamente tenemos el anhelo de servirlo, pero también tenemos unos deseos. Y hay esa batalla entre hago lo que yo quiero o hago lo que Dios está pidiendo de mí. Decimos amar a Dios, pero nuestra vida gira más alrededor de mis propios deseos, de mis propios gustos, que realmente honrar y glorificar a Dios. Y es una trampa que muchas veces caemos sin ni siquiera darnos cuenta que estamos cayendo en esa trampa. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 11 al 12. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Básicamente nos está diciendo o eres cristiano o no eres cristiano. O sirves a Dios o no le sirves. No te vistas que no vas. ¿Ok? O realmente mi vida está honrando a Dios o estoy siendo un hipócrita con mi vida. Y estoy aquí arriba diciendo gloria a Dios, aleluya, santo, mi alma te alaba, mientras afuera estoy viendo otra vida. O soy agua salada completamente o soy agua dulce completamente. No puedo ser las dos. La Biblia nos enseña que hay dos caminos en esta vida. Y la primera es un camino que nos conduce a la perdición. Proverbios 14:12 nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. Y es bien importante esa palabra que está ahí. Parecen rectos. Hay veces que de todo corazón creemos que estamos haciendo lo que es correcto. Y hay un refrán en inglés que dice, "The road to hell is paved with good intentions." El camino hacia el infierno está pavimentado con buenas intenciones. De corazón creemos que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo las cosas bien. Pero realmente estamos haciendo las cosas para Dios. Estamos haciendo las cosas porque Dios nos guió a través de ese camino. Gracias. O lo estamos haciendo por nuestros propios deseos. Porque es lo que yo quiero o es lo que yo siento. Cuando estoy viviendo por mi propio deseo, me enfoco en mí. Comienzo a ser el centro de mi propio universo y todo gira alrededor mío. Hay tres cosas que pueden ocurrir cuando empezamos a vivir para nosotros mismos. Cuando vivo para mí, pienso en mis deseos, planifico mi vida y me esfuerzo por lograr mis metas. Y no es que esto sea malo. Todos tenemos que hacerlo en algún momento de nuestra vida. Pero pienso en mis deseos. Yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser esto, lo que sea. Y trazo un plan para mi vida. Tengo que ir a esta universidad o tengo que hacer estas cosas para lograr mi deseo. Pero ¿cuántas veces metemos a Dios en estos deseos? Cuando empiezo a vivir para mí, yo me olvido completamente de Dios. Yo puedo venir a la iglesia, decir gloria a Dios, aleluya, pero nunca le pregunto a Dios, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? Seguimos siendo cristianos,
pero no metemos a Dios en nuestros asuntos. Y eso es bien peligroso en la vida de un cristiano. Pablo, en su carta a los Efesios, nos relata cómo es aquella persona que vive por ellos mismos, y no por Dios. Efesios 4:17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Aquí hay varias cosas que son bien importantes. Primero, en el versículo 17 nos dice que están irremediablemente confundidos. Ellos juran que están haciendo las cosas bien. Ellos juran que son dueños y señores de sus vidas y que ellos son la última autoridad en sus vidas. Después nos dice que vagan lejos de la vida que Dios les ofrece y cierran la mente y endurecen el corazón. Qué difícil es cuando endurecemos nuestro corazón. Ahí sí que no vamos a escuchar a Dios. Ahí sí que empezamos a sentir la soledad en nuestras vidas. Porque no queremos escuchar a Dios, porque no queremos aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Y en el último versículo ahí dice que perdieron su vergüenza y viven por sus propios placeres sensuales. Dios nos hizo sensoriales, eso no hay duda. Nos dio gusto, tacto, vista, todas esas cosas para poder tomar placer en su creación. Pero el problema es cuando tomo demasiado placer en las cosas que veo, en las cosas que toco, en las cosas que pruebo. Y esas cosas, esos placeres, me empiezan a alejar de Dios. Y como están irremediablemente confundidos y están lejos del propósito de Dios para sus vidas, comienzan a hacer unas declaraciones que realmente los alejan del propósito de Dios. Y entre esas declaraciones hay 3. Yo no necesito a Dios. Yo hago mis planes, yo todo lo resuelvo, yo hago las cosas por mí mismo. A mí nadie me dio nada. Yo luché por todo lo que yo tengo. Lo logré sin la ayuda de nadie. Y lo hemos escuchado. Y a veces nosotros mismos hemos dicho, a mí nadie me dio nada. Esto lo sufrí yo, con el sudor de mi frente. Y lo hemos dicho. Y no es que conscientemente estamos tratando de restarle gloria a Dios. Es que pues, en ese momento, me doy la pata. No hay otra opción ahí. Me di la pata. Lo hice yo. Esto me costó lágrimas, sudor. Y hasta cierto punto es bueno uno estar orgulloso de los logros de uno. Y uno decir, reconocer, de verdad que yo luché por esto. Pero que yo diga, de verdad luché por esto, y me olvide de el Dios que me dio las fuerzas para luchar por eso. Hay una gran distancia ahí. Nunca podemos olvidarnos de quién nos dio la fuerza de lograr esas cosas. Quién nos dio la sabiduría para poder hacer esas cosas. Les mencioné ahorita que habían 2 caminos. El primero era el camino de la perdición. Y ya vimos que ese primero, pues, nos lleva hacia la perdición. Ahora vamos para el segundo camino. Y el segundo camino nos conduce a la vida eterna junto con Dios. Las cosas son completamente diferentes cuando nos encomendamos a la mano de Dios. En Santiago 4,
capítulo 13 y 15, nos dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida, ustedes son como la niebla, que aparecen por un momento y luego se desvanecen. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y nos está diciendo, es bueno que planifiques, es bueno que tengas tus metas, tus deseos, pero siempre recuérdate de Dios. Si Dios quiere, mañana voy a pagar sitio. Si Dios quiere, en 4 años voy a tener mi diploma de esto. Nunca nos olvidemos de Dios en los planes que tenemos. Cuando digo si el Señor quiere, estoy declarando que la voluntad de Dios va por encima de mi propia voluntad. Porque yo puedo hacer unos planes, decir, yo voy a estudiar ingeniería si Dios quiere. Y de momento Dios me dice, no te voy a abrir esa puerta, yo quiero que tú vayas por esta. Y ahí yo tengo que decir, espérate, yo quiero esa. Y Dios me va a decir, y yo quiero esta. ¿Cuál tú vas a escoger? Y ahí realmente es donde tenemos que decir, ¿voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer lo que yo quiero? Y digo si Dios quiere para sonar cristiano y sonar bien, pero de todas formas voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cuál es el camino que vas a escoger? Y cuando yo digo si Dios quiere, estoy viviendo en el propósito de Dios para mi vida. Y si realmente hago lo que Dios quiere. Vamos a repasar rápidamente lo que es vivir para mí, antes de ir a lo que es vivir para Dios. Cuando estoy viviendo para mí, recuerden, pienso en mis deseos, planifico mi vida y me esfuerzo por lograr mis metas. Y estos 3 puntos realmente hasta cierto punto no nos aplican a nosotros. Ahora, cuando vivimos para Dios, pienso en mis deseos, planifico mi vida y me esfuerzo por lograr mis metas. Son los mismos 3. Porque el hecho de que yo sea cristiano no significa que yo no vivo en un mundo donde tengo deseos, donde quiero lograr unas cosas en mi vida personalmente. Y el cristiano que diga, Dios, yo me convertí a ti, me voy a sentar aquí, ábreme todas las puertas sin yo hacer nada, porque pues tú eres el dueño y señor del oro y de la plata, súpleme todo a mí, porque pues yo soy tuyo. Eso no es así. Dios te va a decir, levántate, busca un trabajo, esfuérzate y sé valiente, busca el pan de cada día, traza unas metas, sigue tus sueños, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, que cumplamos nuestros sueños, que tengamos metas en nuestras vidas. Ahora, si decimos como en Santiago, si el Señor quiere, hay una cuarta cosa que se añade a viviendo para Dios. Y esa cuarta cosa es que empiezo a someter todo a la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia de vivir para mí o vivir para Dios. Ya no soy yo, ya no son mis deseos, es la voluntad de Dios la que reina en mi vida. Y es bien difícil a veces seguir la voluntad de Dios en la vida de uno. No hace mucho, Keila, quien canta aquí, es la líder de adoración, ella tuvo un plan, tuvo un deseo en su vida. Quiso estudiar farmacia, planificó su vida, buscó qué universidad ofrece esos cursos. Fue a la universidad, sacó su bachillerato, qué universidad ofrece maestría.
aplicó a esas universidades, siempre orándole a Dios, siempre pidiéndole a Dios dirección. Aplicó a 2 universidades, la mejor en Estados Unidos y la mejor en Puerto Rico. Y dijo que sea la voluntad de Dios. Donde Dios me abra la puerta, ahí yo voy a ir. Cayó en la de Estados Unidos. Pero en todo ese tiempo, ella, estando en San Juan, de lunes a viernes, caía aquí domingo, porque quería seguir cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Quería seguir cantando, quería seguir glorificando a Dios, quería seguir honrando al que le daba las fuerzas para seguir estudiando. Hoy en día tiene su doctorado. Nunca dejó de hacer el propósito de Dios en su vida. Porque para ella era más importante honrar a Dios y seguir la voluntad de Dios que sus propios deseos. Ella estaba dispuesta a decir, Señor, si tú me cierras la puerta, pues me quedo con la maestría. Pero de verdad en mi corazón yo quiero ese doctorado. Y Dios vio ese anhelo en su corazón y Dios se lo honró. Porque también vio el deseo que tenía por estar aquí y honrarlo a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Buscar nuestras metas, trazarlas, presentárselas a Dios, pero seguir honrándolo en todo momento, seguir glorificándolo en todo momento. Jesús mismo se encontró en esta encrucijada de ¿hago mi propia voluntad o hago la voluntad de mi Padre? Cuando Él estuvo ahí en el Getsemaní, los discípulos están acostados. Justamente antes de ser arrestado, Él se va a orar. Y la Biblia dice que Él lloró. Y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, yo no quiero morir en esa cruz. Yo voy a sufrir. Pero Él no dejó la oración ahí. Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dijo, yo sé que este es el camino que tú tienes para mí, Dios, pero realmente yo quisiera estar acá. Yo sé que tengo que dar mi vida por ellos, pero realmente quiero seguir viviendo. Pero Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y por más dolor que le dio, Él siguió por el camino que Dios había trazado por Él. Mateo 6:33 nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Otra versión dice que Él concederá los deseos de tu corazón. Ahora, no va a conceder nuestros caprichos. Él no va a decir, Dios, yo estoy siendo fiel, dame un Ferrari porque me lo merezco. Te he sido fiel por 10 años corridos y creo que me merezco ese Ferrari ya. No. Él te va a dar lo que necesitas. Te va a dar el pan nuestro de cada día. Te va a dar el techo. Te va a dar familia que te ama. Personas que te apoyan. Todo lo que realmente necesitamos para tener una vida fructífera y una vida que agrade a Dios. Cuando yo decido si vivo en mi propósito o no, realmente, ahora les voy a hablar acerca de mi vida. Yo fui criado en la iglesia desde antes de nacer. Mi madre fue a la iglesia y iba a la iglesia y le dijo a Dios, si tú me das este hijo, porque cuando yo nací yo iba a morir. Estuve varios días en el hospital con fiebres de sobre 100 grados y los doctores ya no me aseguraban la vida. Y ella le dijo a Dios, si tú me das ese nene, yo te prometo que él y yo te vamos a servir todos los días de nuestra vida. Ella en ese momento era una espectadora de la iglesia. Y dijo, si me lo das, voy a dedicar mi vida a ti. Dios le escuchó esa oración. Ella dedicó su vida a Dios y nos llevó a nosotros a la iglesia todos los domingos. Todos los días que había un servicio nosotros estábamos en esa iglesia. Queríamos ir o no, mami nos llevaba a la iglesia.
¿Ok? No era, tampoco nos jalaba por el pelo y dice, vente ahora mismo, pero ella se preocupaba porque nosotros supiéramos quién era Dios. Pero la salvación es individual. Y por más que mi madre se esforzó por nosotros, llegó el momento en mi vida donde yo tenía que tomar la decisión por mí mismo. ¿Sigo a Dios? ¿Sigo lo que he aprendido hasta el momento? ¿O empiezo a hacer lo que a mí me da la gana? Porque ya yo no podía depender de mami. Mami ora por mí. Sigue orando por mí, me consta. Porque no me suelta. Pero la oración de ella no me va a salvar a mí. Yo tengo que escoger seguir a Dios por mi propia cuenta. Y hubo un momento en mi vida que a pesar de que yo venía a la iglesia, a pesar de que yo sabía que este era el camino que Dios tenía para mí, yo quería este camino. E incluso brincaba de camino a camino. Estaba aquí un tiempito, después decía, quiero ir por acá ahora. Y me quedaba acá un tiempito, Dios, vamos para allá de nuevo. Y estuve así por un tiempo en mi vida. Pasó después que mis padres se divorciaron. Porque para mí mi padre era mi todo. Al punto de que una vez mi abuela de parte de padre se enfermó. Y yo obligué a mi padre a traerme a Puerto Rico porque yo no quería quedarme con mi madre. Y yo hice un show y papi tuvo que traerme porque yo quería ir con papi, porque yo quería estar con papi. Yo no quería a mami. Hasta ese punto. Yo quería ser mi padre. Mi padre le gustaba la pelota, a mí me gustaba la pelota. Mi padre le gustaba la lucha libre, a mí me gustaba la lucha libre. Mi padre estaba en el ejército, yo quería ser soldado. Yo quería emular a ese hombre perfecto ante mis ojos. Pero ese hombre perfecto cayó. Y eso destrozó mi vida. Y poco a poco yo empecé a cuestionar a Dios. ¿Por qué si mi vida era tan perfecta, pasó esto? Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste de ser parte de nuestra vida? Y empecé a cuestionar a Dios. Y dice, pues Dios, yo estuve con los niños, yo estuve en los jóvenes, yo hacía pantomima, me obligaron a estar en grupo de danza. Hermano, yo tengo 2 pies izquierdos, yo no danzo. Yo lo hacía por ayudar, para ser honesto. Yo ayudaba con los jóvenes, yo estaba en el sonido, yo hacía tantas cosas en la iglesia. ¿Por qué tú permites que yo sufra tanto? ¿Por qué tú permites que yo pase por tanto dolor si te estoy siendo fiel? He dedicado mi vida a ti y realmente no vale la pena. Yo me voy por acá porque tú me abandonaste. Y caminé por acá un tiempo, bastante tiempo, mientras aparentaba estar caminando por acá. Y decían, Marcos es un hombre de Dios. Todos deberían ser como Marcos. Mira para allá, él es fiel. Pero la realidad es que Marcos estaba allá. Y Marcos aparentaba muy bien estar acá. Marcos levantaba las manos. Marcos oraba. Marcos decía gloria a Dios. Marcos te recitaba los versículos de la Biblia. Pero su corazón estaba allá. Y no quería estar acá. Y sufrí mucho estando acá, en silencio. Nadie lo sabía. Porque sonreía. Porque decía, todo está bien. Estoy en victoria. Dios está conmigo. Pero mi corazón estaba bien lejos de Dios.
día. A veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida para poder traernos hacia donde Él de nuevo. Porque Dios nos llama con cuerdas de amor y eso a mí no me queda duda. Pero a veces tenemos que tocar fondo para decir, Dios, heme aquí. Dios, ayúdame, porque ya yo no puedo más con mi vida. Y yo toqué fondo en diciembre del 2005. Estaba trabajando, me recosté de la pared. El jefe me dice, tú te ves amarillo. Me recuesto de la pared y caí explotado en el piso. Llaman a mi familia, llévatelo para el hospital porque él cayó en el trabajo. Llego, pasé navidades, no pasé navidades, pasé despedida de año en el hospital. Una despedida de año triste, pero mi familia fue a despedir el año conmigo. Estuve casi un mes en el hospital. Me dijeron, no te conseguimos nada. Tenías la hemoglobina bajita. Es lo único que conseguimos. Y pues, como estamos en Navidades, no te pudimos hacer una colonoscopia porque el único gastroenterólogo que hay en el hospital se fue de vacaciones. Así que cuando salga, hazte una colonoscopia a ver. Y ahí me descubren cáncer etapa 4 del colon. Y una persona que ya no quería saber de Dios, que ya se había rendido. Cuando el doctor me dice, tienes etapa 4, cáncer etapa 4. Yo lo miré, ok. Y el doctor me dice, ¿tú me escuchaste? Yo sí te escuché. Está bien. Cuando salí del doctor, miré para el cielo y dije, mi padre estaba llorando, porque él fue conmigo a los resultados. Dije, Dios, si muero, muero para ti. Y si vivo, vivo para ti. Si tú me vas a sanar, ya sea un milagro, o sea que tenga que pasar por un proceso, pero si la sanidad va a llegar a mi vida, úsalo para 2 cosas. Número 1, para testimoniar a las demás personas de lo que tú puedes hacer en la vida de un creyente. Y 2, para unir a mi familia nuevamente. Porque mi familia estaba completamente destrozada en ese momento. No había relación con mi padre. Él iba una vez al mes por 5 minutos. Y decía, me voy porque aquella me pelea. Hola papi, ¿cómo estás? Nos vemos. Esa era la relación que yo tenía con mi padre. Y vi la mano de Dios en esos meses, primeros 6 meses, en donde una persona que no prácticamente ni quería saber de nosotros, él se quedó conmigo en el hospital de San Juan una semana completa. Porque mami tenía abuela enferma en el hospital de Aguadilla. Y él dijo, no, tú te quedas con tu madre que yo me voy con el nene. Y él se quedó conmigo. Mis tías se quedaban conmigo, que realmente yo no tenía relación con mis tías en ese momento. Y vi cómo Dios unió a mi familia a través de mi enfermedad. Y también vi cómo Dios empezó a obrar en mi propia vida a través de esa enfermedad. Y ya yo no quería estar acá. Empecé a tener hambre y sed por estar acá de nuevo. Y empecé a leer la Biblia. Como dijo Dionel la semana pasada, empecé a leer la Biblia. Empecé a buscar de Dios. Empecé a intimar con Dios de nuevo. Y empecé a crear esa conexión con Dios una vez más. Dios nunca se fue de mi lado. Yo le di la espalda a Dios. Yo culpé a Dios. Pero Dios siempre estuvo ahí. Y cuando yo empecé a intimar con Dios otra vez, mi vocabulario empezó a cambiar también. Y ya mi vocabulario se convirtió en uno que no era egocéntrico. Y vamos a volver a lo que es un vocabulario egocéntrico por un momento. Yo no necesito a Dios. A mí nadie me dio nada.
Y lo logré sin la ayuda de nadie. Dejé ese vocabulario y empecé a buscar un vocabulario que estaba centrado en Dios. Y ese vocabulario es: lo haré con la ayuda de Dios. Yo con mis propias fuerzas no puedo, pero yo sé que tú me vas a dar la fuerza para hacerlo. Todo se lo debo a Él. Como dijo Job, desnudo llegué y desnudo me iré. Pero sea el nombre de Dios bendito. Yo no tengo nada sino porque Él me lo dio. Y lo logré gracias a Dios. Cuando mis padres se divorciaron, yo me fui a estudiar a la universidad, ingeniería, porque mi padre me dijo: si estudias para ser maestro, te vas a morir de hambre. Y yo no sabía que él no podía hacerlo, pero me dijo: y te voy a quitar la pensión. Yo no sabía que él no lo podía hacer, que era obligatorio. Así que yo dije: pues déjame estudiar ingeniería porque no quiero que me quite la pensión. Me fui a estudiar ingeniería. Y como no era lo mío, el primer año en Cora tenía como 2 puntos de promedio. Perfecto. Me llega una carta: estás en probatoria. Tengo que hacer una cartita donde ellos: mira, no, yo te prometo que yo voy a ser mejor. Es que pues es el ajuste. Segundo año de universidad, 1.78. Quedaste botado. No te queremos más en Cora. Okay. Mi deseo en mi corazón siempre fue ser maestro. Cuando yo me recuperé del cáncer, volví a Cora. Pero esta vez volví por mi propio deseo, por mis propios planes. Pero sabía que lo de ser maestro era una encomienda de Dios también. Y me fui a estudiar para ser maestro. Y me gradué magna cum laude. Teniendo todavía el promedio, arrastrando el promedio de 1.70, porque eso no se va, me gradué magna cum laude. Y yo dije: Dios, me gradué. Yo siento en mi corazón que esto es lo que tú tenías para mí. Ábreme una puerta. Y fui y trabajé en una escuela, lo odié. Y yo: Dios, esto era lo que tú tenías para mí. ¿Qué pasó? La escuela redujo en tamaño, así que fui el último a entrar, fui el primero en salir. Quedé sin trabajo. Empecé a tirar resúmenes a todo lo que da. Y en ese momento me llega una carta de Seguro Social. Vemos que ya tú no tienes cáncer y que llevas bastante tiempo libre de cáncer, así que te vamos a retirar todos los beneficios. No te va a llegar más cheques de Seguro Social por incapacidad. En junio creo que es tu último cheque. Yo: ok, Dios, no tengo trabajo y tampoco tengo el cheque. ¿Qué tú vas a hacer? Pero yo no me quedé en qué tú vas a hacer. Yo fui a todas las escuelas y tiré resumen. Y dije: Dios, solamente una escuela me va a llamar a mí. Una, no quiero ninguna llamada más. Porque esa es la escuela la puerta que tú vas a abrir para mí. Pasó junio, ninguna escuela me llamó. Pasó julio, ninguna escuela me llamó. La última semana de julio recibo una llamada. Me dicen: tenemos un trabajo, pero yo veo aquí que tú eres maestro de elemental y es para escuela superior. Y yo: a mí no me importa. Dámelo. Yo lo cojo. No me importa lo que sea el trabajo. Me dijo: pues está bien, vente. Me entrevistaron. Vas a ser maestro de ciencia y de salud. Y yo: Señor, yo veía mucho Discovery Channel, vi todas las operaciones, veo mucho History Channel, pero no quiero dar clases de historia, de salud y de ciencia. Pero pues, si esta es la puerta que tú vas a abrir, amén. Entonces, una semana después, todavía no empezaba las clases, vienen a donde me dicen: Marco, ¿verdad que tú llevas toda tu vida en la iglesia? Yo: sí. Es que el maestro de Biblia me renunció. ¿Tú te atreves a dar la clase de Biblia? Yo: gloria a Dios, aleluya. Ahora sí estamos hablando. Y empecé a dar clases de Biblia. Amaba dar clases de Biblia. Yo veía como esos nenes, los ojos se le abrían a lo que realmente es la palabra de Dios y no lo que son unas
tradiciones, unos rituales, unas costumbres, unas imponencias de una religión, sino que esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y estuve allí como 5 o 6 años. Entonces mi hermana me dice, Marco, ya tú estás viejito. Ya ese sueldo como que está bueno para un muchachito soltero, pero tú tienes que pensar en tu futuro, en tu retiro. Ese dinero no te va a dar para un buen retiro. Y yo lo sé, pero ahí es donde Dios me quiere por el momento. Marcos, están buscando donde yo trabajo. Aplica. Y yo, pues, esta hermana mía fastidia hasta más no poder. Vamos a aplicar, porque si no, va a estar todos los días. Marcos aplica hasta que yo le diga, mira, apliqué. Aquí está la evidencia. Apliqué. No me llamaron. Y yo, yes. No me llamaron. Vamos, otro año más. Marcos, sigue aplicando. Y yo, ¿qué? Yo siento que aquí es que yo tengo que estar. Marcos, sigue aplicando. Está bien, vamos a aplicar de nuevo. No me cogieron, yo, yes. Que me quedo otro año más. Pero de momento, Marcos se enamora. Y Marcos dice, me quiero casar con ella. Pero no tengo para una casa. No tengo para mantener familia, porque esto me da para vivir yo. Dios, ¿qué tú vas a hacer? Y mi hermana, Marcos, aplica. Apliqué. Me llamaron para 2 entrevistas. Me iban a coger. Y de momento me dicen, se cerró la plaza. Se congeló la plaza en Puerto Rico. Ya, y yo, bueno. Y entonces ahí empecé a sufrir yo contra Dios. Los chavos. Yo amo esto, pero necesito los chavos. Me casé. Teniendo aquel sueldo. Y yo, Dios, estoy apretado. Amo esto. Y estoy haciendo tu voluntad. Pero necesito que tú abras otra puerta. Pero no quiero dejar esto sin saber que tú abriste la otra puerta. Y yo le di unas señales a Dios y le dije, si a mí me van a llamar en verano. Porque así yo no afecto a los estudiantes. No los dejo a mitad de semestre o a mitad de año con otro maestro que llegue, que no sabe cómo son las cosas. Y entonces el que se echaba es el estudiante. Yo no quería eso. De momento mi esposa queda embarazada. Y yo, Dios, ahora sí que no va a dar. Los pañales, las fórmulas. El WIC ayuda, pero no das tampoco. Así que tú tienes que hacer algo. En un momento, como para marzo creo que fue, Maggie me dice, Marcos, abrieron una posición de editar en la compañía. Aplica, que es tuya. Esa fue la posición que congelaron como 3 años anterior. Y yo, pues vamos de nuevo, que sea lo que Dios quiera. En aquel tiempo, el que estaba encargado de editar era una persona. Ahora había otra jefa nueva. Y ella me dice, ella te conoce. Ella iba a Jefsiba. Ok. Así que cuando Maggie, en su astucia, puso en su página de Facebook la aplicación, entonces yo en mi astucia pongo ahí, ya apliqué a la posición. Y la jefa le hace así. Yo, yes, ok. Entonces la jefa va donde Maggie y le dice, dile a Marcos que me llame, que lo quiero ayudar. Eso fue como para marzo. Y yo, Dios, no se ha acabado las clases. Pero gracias a Dios que las compañías grandes son bien lentas. Y en lo que te hacen un background check y te hacen todas estas cosas, como que el tiempo... Y para mayo me hicieron la entrevista. Y ya se está acabando las clases, estoy bien. Y de momento yo le digo a la jefa mía, mira, me pasó esto, esto y esto. Yo creo que en verano me van a dar un trabajo para que te vayas preparando para agosto. Yo no voy a estar aquí. Efectivamente, en verano me dieron un trabajo. Nació mi hija y me dieron un trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque le fui fiel a Dios. ¿Por qué? Porque aunque yo quería los chavos, aunque yo quería un trabajo mejor,
Yo seguía haciendo esto porque yo sabía que Dios me quería ahí. Y a veces los propósitos de Dios son por tiempos y temporadas. Y Dios me tuvo en esa escuela por 10 años dándole clases a esos niños. Y después de 10 años me movió a otra fase de mi vida. Pero nunca me desesperé y nunca dije, Dios, aunque tú no abras esa puerta, yo la voy a abrir. Porque de verdad que yo necesito ese dinero. Confié en Dios. Y esperé en el momento de Dios. Porque el momento de Dios siempre es perfecto. Juan 6:40, y ya estamos por cerrar, nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Y realmente por esto es que Dios quiere que vayamos por el camino de Él, para que podamos disfrutar con Él en la vida eterna. Para que cuando estemos delante de Él nos pueda decir, ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la gracia de tu Señor. Y no que sea que cojamos nuestro propio camino y sea el llorar y el crujir de dientes afuera. Hay un poema de Robert Frost que a mí me fascina. Se llama The Road Not Taken. Y habla de dos caminos. Habla de un camino que se ve lindo, se ve verde. Se ve que muchas personas han pasado por él. Y hay otro camino que el pasto está alto, el camino está todo torcido y se ve difícil. Y casi nadie va por ese camino. Y la última estrofa de su poema, él dice, seguramente esto le diré entre suspiros, en algún momento dentro de años y años, dos caminos se abrían en un bosque, elegí el menos transitado de ambos y eso supuso toda la diferencia. Tú y yo tenemos que tomar una elección en nuestra vida. ¿Elegimos el camino fácil o elegimos el camino difícil? ¿Elegimos hacer nuestra propia voluntad o elegimos seguir la voluntad de Dios? El camino fácil es hacer lo que a mí me da la gana. El camino difícil es someter mi vida a la voluntad de Dios. ¿Qué decisión van a tomar ustedes hoy? ¿Qué camino van a seguir hoy? ¿Van a vivir en su propio propósito o van a vivir en el propósito que Dios trazó para ustedes? Apocalipsis 3:20 nos dice, mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando a tu puerta. Pero Él no va a abrir esa puerta. Él va a esperar que tú la abras. Y si tú abres la puerta de tu corazón, Dios va a entrar a Él. Y Dios va a estar contigo. Y como cantaron en las canciones, en el devocional, Él va a pelear cada batalla por ti. Él va a ser fiel. Dios nunca nos va a abandonar. Y aunque en momentos nos sintamos que estamos solos, Él sigue estando allí. Voy a pedir que se pongan de pie. Hoy tenemos dos caminos delante de nosotros. Piensen bien qué camino van a seguir. ¿Van a seguir su propio camino o van a seguir por el camino que Dios trazó para ustedes? Al principio les pregunté, ¿van a vivir para ustedes o para Dios? Ahora les pregunto, ¿qué camino escogen? Dios es fiel y Él nos llama nuevamente a caminar
por el camino que trazó para nosotros. Aunque nos hayamos desviado como lo hice yo, Dios los está llamando con cuerdas de amor